Hoy estaré discutiendo el tercer sistema de archivo para lo que es el material, ¿verdad? Que comprende lo que es este curso de Administración de Documentos A2002. Eh, es un sistema bien utilizado, bien común. Es bien importante que lo entiendan y que lo sepan aplicar y practicar. Pero es un sistema corto, es bien simple de entender. Por lo general, cuando nos encontramos dentro de lo que son clases presenciales o dentro del salón, este sistema se discute el mismo día que se discute el sistema geográfico, de archivo geográfico, pues porque son sistemas que son más fáciles de poder implementar y por lo general pues los explicamos juntos y tomamos varios días entonces para la práctica de cada uno. En este caso, como nos encontramos a distancia y es un poquito más difícil esta interacción simultánea entre estudiante y profesor, pues yo decido entonces dividirle, yo he decidido hacer unos cambios y unas modificaciones y tal vez por eso pues me toma un poquito más de tiempo, pues porque tengo que modificar y es como crear nuevamente todo el material para ustedes, pues porque quiero hacérselo de una manera organizada, pero a la misma vez simplificado, para que usted pueda entonces entender un solo sistema a la vez, lo practica y entonces de surgirle alguna duda, usted pueda comunicarse y pueda aclarar la duda antes de pasar al siguiente. Así que pues decido entonces eh, discutir este sistema primero que los que me quedan. ¿Por qué? Pues porque sé que se le debe hacer mucho más fácil poderlo poner en práctica, poder ejecutar las tareas relacionadas a este material. Tenemos que comenzar definiendo qué es un sistema de archivo numérico o por orden numérico. Sabemos que tenemos sistemas de archivo y que estos sistemas lo que nos permiten es establecer un orden o establecer un proceso para poder organizar todos los documentos que contenemos en nuestra oficina o en nuestra área de trabajo que tienen una naturaleza compartida. Cuando hablamos de una naturaleza compartida, pues nos referimos a que todos los documentos o todos los archivos que vamos a guardar en este sistema pertenecen a un mismo grupo o pertenecen a nombres de individuos, como vimos anteriormente, o pertenecen a nombres de instituciones. Así que todos comparten algo en común, es el tipo de información de todos los documentos es el mismo, así que podemos establecer un método para poder ordenarlos y poder accesar a ellos más adelante, que eso es lo más importante. Lo importante y lo fundamental de establecer un buen sistema de archivos no es solamente poder guardarlo, es poder tenerlo disponible de manera fácil, de manera accesible a la hora de tener que recurrir a su uso nuevamente. Pues cuando establecemos un sistema de archivo numérico, este sistema lo que hace es que nos permite localizar un documento siempre y cuando podamos, ¿verdad?, consultar un tarjetero o consultar un documento digital donde podamos asignarle un valor numérico, o sea, un número a cada documento, a cada elemento que tenemos que guardar o que tenemos que archivar. Este sistema es uno de los sistemas más utilizados porque nos da la oportunidad de poder aplicarlo a diversos campos de trabajo, a diversos tipos de información y pues nos permite poder organizar de una manera más universal. Con esto me explico. Por ejemplo, tal vez usted va a trabajar, luego de usted terminar este año, usted se va a trabajar a una oficina y usted tiene la formación educativa, la formación académica y usted sabe cómo usted tiene que codificar los nombres de esos individuos, los nombres de esas instituciones. Pero probablemente se encuentre con compañeros de trabajo que están ocupando una posición pero no tienen la formación que tiene usted. Por ende, esa persona probablemente no conoce de manera oficial por una institución académica cómo tiene que codificar o invertir esos nombres de manera correcta. Así que establecer un sistema de archivo numérico permite, ¿verdad?, que todo el mundo pueda aplicarlo, pues porque esto lo que sigue es un orden de números, una secuencia. La secuencia va a partir, ¿verdad?, dependiendo de cómo se vaya a implementar en la oficina. Esto
se hace por lo general una vez se comienza por primera vez a dar un servicio dentro de una oficina o se abre una oficina pues, reciente, pues entonces ahí quienes están realizando la planificación de esta oficina o de esta organización, pues entonces determinan cómo es que van a comenzar esa secuencia. Hay archivos numéricos que utilizan secuencias de números basadas en fechas, que por ejemplo conviertan una fecha en una serie de números. Y entonces, a partir de esa fecha, pues se le van añadiendo caracteres, letras o números para diferenciar un archivo de otro. Este caso limita un poquito, pues porque las letras sí tienen un fin. O sea, existe una cantidad específica de combinaciones que podemos utilizar con el abecedario. Esto no pasa con los números. Los números son infinitos. Así que no tenemos un límite cuando establecemos una serie de números a la hora de establecer un sistema de archivos. Usted puede tener 1.000.000 de archivos o puede tener 100 archivos y como quiera no va a repetir ningún número. Siempre y cuando, ¿verdad?, se tenga una referencia externa a este sistema donde usted pueda tener un control, un orden de cuáles son los números asignados, a qué tipo, a qué documentos o a qué elementos. El archivo numérico, pues como les dije, consiste en asignarle un número a cada corresponsal o a cada expediente. Lo podemos hacer a cada persona, se le asigna un número, lo podemos hacer a cada caso que estemos trabajando, lo podemos hacer a cada institución a quien nosotros le ofrecemos un servicio. Las combinaciones o las formas de aplicar el sistema a la información realmente es infinito, así que podemos aplicárselo a cualquier tipo de información que estemos manejando. Importante que sepamos que tenemos que tener un archivo principal. En el caso de cuando implementamos este sistema, tenemos un archivo principal que es el que contiene todos los expedientes que se encuentran activos. Cuando hablamos de un archivo principal, esto vamos a enfocarlo básicamente. Vamos a dar el ejemplo de una oficina de servicios médicos. Usted va a aprender a través de este año que los expedientes médicos tienen un tiempo determinado para poder ser decomisados o eliminados. Pero cuando estamos tratando información de corresponsales o información de individuos, pues sabemos que las situaciones de los individuos cambian. Así que vamos a tener individuos que tal vez fallezcan, o individuos que se mudaron fuera del país, o individuos que por alguna razón se cambiaron de proveedores de salud. Pues en ese caso nosotros tenemos que establecer cuáles son esos corresponsales o esos expedientes que se mantienen activos al momento y cuáles son los que están inactivos por la razón que sea. No importa la razón por la que un expediente esté inactivo dentro de tu organización o de tu oficina, no se pueden descartar tan fácilmente, mayormente cuando hablamos de información protegida e información de salud. Tenemos un tiempo, por lo general son 5 años, que no podemos disponer de ese expediente, pues porque si por alguna razón alguien solicita copias del expediente, alguien autorizado, o si por alguna razón hay algún proceso legal que envuelva la información de ese individuo, pues no podemos eliminarla. Así que tenemos que designar cuál es esa área del archivo principal, que son los expedientes de estas personas o de estos asuntos que estamos manejando actualmente. De la misma manera, tenemos que tener un archivo misceláneo, que es, por lo que les estoy diciendo, un archivo para las personas que ya no se encuentran de manera activa. A estas personas que están inactivos le llamamos corresponsales pasivos. Un corresponsal pasivo es una persona que no está activa actualmente en las operaciones de la oficina, no es paciente de la oficina, no vive en Puerto Rico, esa persona falleció recientemente y todavía no podemos disponer de ese expediente, pues entonces necesitamos tener un área dentro de nuestro archivo físico para poder tener todos esos expedientes. En esta parte también esos expedientes tienen que estar ordenados alfabéticamente o en el caso de que tengan ya un número asignado, pues entonces lo podemos organizar también por número. Tenemos que tener un registro, lo que yo les dije que podía ser el equivalente a un tarjetero manual. Dentro de la oficina usted puede tener una cajita o algo que contenga un documento físico que contenga
todos los nombres de esos expedientes que usted está manejando y el número que se le ha asignado. De igual manera, si usted no quiere tener un tarjetero manual, pues porque hay personas o hay ambientes organizacionales que entienden que el papel ya pasó a la historia y ahora es todo digital, pues de la misma manera que usted tiene un tarjetero manual, usted puede tener un documento en su computadora o en la computadora de la oficina donde se tengan todos los nombres y todos los números asignados. Esto es bien importante porque pues hoy trabajamos en un lugar, mañana tal vez se nos ofrecen nuevas oportunidades y no necesariamente el personal que está trabajando en una oficina va a seguir trabajando toda la vida. Así que es importante que todas las personas que manejen estos expedientes conozcan que existe este documento, que existe este tarjetero manual, pues porque si la persona que se sabe los números de récord de memoria, que las hay, no se encuentra en la oficina, pues los procesos de esa oficina se van a paralizar. Así que lo que queremos con este registro, este tarjetero manual, es poder tener de manera tangible, de manera física, algo que nos sirva de backup, algo que nos sirva de una copia para poder accesar y buscar cuál es el número en caso de que necesitemos acceder a un expediente y no tengamos el número disponible. También necesitamos tener un índice o base de datos, donde esto aplica a los documentos digitales. Importante que si tenemos una oficina o un ambiente que está dirigido, ¿verdad?, a todo lo que sea tecnológico, a todo lo que sea innovador, a usos de computadoras, pues tenemos que tener en algún lugar una base de datos o un documento que equivalga a ese registro para poder tener todos esos nombres de corresponsales o de instituciones o de asuntos con el número asignado a cada uno. Este sistema numérico puede ser utilizado por grandes compañías, puede ser utilizado por pequeñas compañías. Como les dije, es un sistema bien versátil. Puede ser aplicado a un sinnúmero de naturalezas de trabajo o de información. Se le asigna en caso de organizaciones o empresas bien grandes. Por lo general utilizan este sistema para asignar un número a cada empleado, está en el caso que tengan una cantidad bien grande de empleados. Se utilizan en compañías de seguro donde se le asigna de acuerdo a la póliza de seguro un número único. Se utilizan en la banca o instituciones financieras, pues porque por lo general, ¿qué es lo que se utiliza para identificar a una persona? Pues el número de cuenta bancario. También las instituciones financieras por banco y tienen una numeración, eso es lo que se conoce como el número de ruta. Pues en algún lugar que trabaje con la banca, pues va a tener un expediente numérico por esos números de ruta. Podemos aplicar el sistema numérico a hospitales, pues porque la cantidad de pacientes que se reciben en un hospital es tan grande que hay mayor probabilidad de que existan nombres de corresponsales idénticos en más de dos ocasiones. O sea, al asignarle un número único, pues ahí podemos diferenciar de primera mano de qué corresponsal estamos hablando y podemos entonces establecer esa diferencia. Lo utilizamos para ventas, lo utilizamos para un sinnúmero de áreas ¿verdad? De las organizaciones, de áreas de tipos de información. Vamos a aplicarlo mayormente, aplicándolo, ¿verdad?, a nuestro programa de estudio, a lo que son servicios de salud, oficinas médicas, oficinas de especialistas, oficinas de procedimientos radiológicos, salas de emergencia, hospitales, CDT, clínicas, todo lo que tenga que ver con servicios médicos. Farmacias podrían utilizarlo también. Compañías aseguradoras de planes médicos que no se dejan llevar por el nombre del paciente o del asegurado, se dejan llevar por un número de contrato. Las instituciones educativas, ustedes como estudiantes, sí, usted tiene un nombre con dos apellidos y es oficial y es legal, pero a usted le asignan un número, pues porque puede pasar también de que exista alguien dentro de esa institución universitaria con el mismo nombre que usted. Pues con el número de estudiantes podemos identificar de qué persona estamos tratando. Lo mismo ocurre con el número de seguro social. El número de seguro social hace muchos años equivalía a un identificador único.
Ahora eso ha cambiado un poquito, ¿verdad? Porque con todo esto que yo les he explicado de la ley IPA y la privacidad de la información protegida, pues ya no se utiliza el número del seguro social. Ahora por lo general se siguen utilizando los últimos cuatro dígitos del seguro social para poder hacer distinciones. Oficinas que trabajen con servicios al conductor. El número de licencia es un identificador único para nosotros como conductores en el país. Este sistema pues nos ofrece unas ventajas que tal vez otros sistemas no nos van a ofrecer. Es importante que sepamos que dentro de una oficina podemos aplicar uno, varios o todos los sistemas de archivo, dependiendo de los tipos de información que vamos a manejar. Por lo general en una oficina, a pesar de que estamos ofreciendo servicios de salud o porque estamos ofreciendo servicios legales, significa que vamos a manejar solamente un tipo de información. Sí vamos a manejar información de clientes, información de pacientes, pero de manera interna vamos a necesitar manejar otro tipo de información, así que vamos a necesitar establecer diversos tipos de sistemas de archivo. Entre las ventajas de este sistema nos ofrece una mejor precisión, pues porque se sigue un patrón, ya sea comenzando con el primer número o estableciendo un número en particular y a partir de ese número continuar el patrón. Siempre vamos a tener un patrón bien preciso, pues porque los números son en continuación. Así que no importa cuál sea el primer número que se utilice, siempre vamos a tener un patrón. Este sistema nos permite utilizar estos patrones y nos facilita mantener una secuencia, pues por lo mismo, pues porque después de un número va a otro y ya hay un orden universal para los números, así que no hay forma de que podamos cometer errores en términos de la secuencia que siguen los números. Podríamos cometer un error asignándole un mismo número a una persona, pues porque no mantenemos ese índice o ese registro de datos, no lo mantenemos actualizado. Sí, pueden ocurrir errores, pero siempre y cuando en la oficina se tenga ese registro al día, no debe haber ningún problema. Por lo general, ahora que se está utilizando el récord médico electrónico, cuando añadimos un paciente nuevo, añadimos la información de una nueva persona que es parte de nuestra oficina, el récord electrónico ya tiene su base de datos establecida, donde ya tenemos los pacientes que están activos y automáticamente crea este patrón, o sea, él le asigna ese número ya por usted. Y eso también facilita esa asignación de números. También otra de las ventajas es que resulta más fácil y más rápido poder identificar la secuencia y es más fácil poder organizarlo en el orden correcto. Hay veces que ocurre que los números tienen la misma cantidad de dígitos y dentro de la secuencia, pues los números pueden estar invertidos entre uno y otro y cometamos el error de archivarlo mal. Pero es más fácil poder después localizar un archivo, un documento que se archivó mal, a tener que establecer cuál fue la codificación que se utilizó y si no se utilizó la codificación que era, poder identificar el error para poder identificar dónde se encuentra ese expediente. El número que se asigne es un identificador único. Eso es lo más importante. No puede haber dos individuos que tengan el mismo número. Estos números que se le asignan tienen que ser únicos. Y como les dije, los números son infinitos, o sea, su uso es ilimitado. No importa la cantidad de expedientes que tengamos que archivar, este sistema nos va a permitir la cantidad que nosotros podamos añadir o que nosotros estemos manejando dentro de la oficina. Aquí les tengo un ejemplo. Les coloco unos nombres de pacientes o de clientes de esta práctica y les coloco un número que se le asignó. ¿Qué tenemos que hacer? Independientemente tengamos o no un nombre, que por lo general sí lo vamos a contener, no nos vamos a dejar llevar por nada de esto. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Los números. No importa que Aguilar vaya antes, que Cardona vaya después que Aguilar, si el número que Aguilar contiene va después que el de Cardona, si se va
archivar. El nombre, el apellido no cuenta para efectos del orden que vamos a tener en este sistema. Simplemente vamos a recurrir a lo que son secuencias numéricas. Y si se fijan, dentro de la solución del ejemplo, les coloco ahora al principio los números en orden. Importante que esto lo practiquen porque a veces pensamos, ay, esto es bien sencillo, esto es bien fácil y cometemos errores en las cosas más simples del material que tenemos. Así que practique este orden numérico. Yo les envío ahora mismo una tarea con el material, pero también siéntense en su casa y escriban números que les salgan de la memoria, así aleatorios. Y entonces después usted siéntese a organizarlos, no tiene que escribirle nombres. Siéntese y los organiza. Y usted mismo se evalúa cómo usted está en términos de orden numérico. Si se fija, el orden está correctamente organizado del menor hasta el número mayor. Y no necesariamente el orden de los nombres va a ser un orden alfabético. Aquí el orden alfabético no existe. Importante, cuando usted tiene un sistema de archivo numérico establecido en su oficina, no necesariamente cuando usted abre ese expediente el nombre va a estar en la codificación que hemos practicado al discutir los otros sistemas. Si usted, ¿verdad? Como personal de la oficina, usted entiende que es mejor tener ese documento inicial que aparece en el expediente, donde se comience con apellido paterno, apellido materno, nombre, segundo nombre o inicial, pues eso va a ser una decisión personal suya. Para efectos de examen, si en las instrucciones de las partes del examen yo les pido, escríbeme los siguientes nombres en orden numérico y codifica los nombres correctamente, pues en ese caso yo voy a exigir o yo voy a pretender que usted me escriba comenzando con el apellido paterno. Si en las instrucciones no lo establece, usted si se fija lo puede tener comenzando con el nombre y después los apellidos. Aquí les puse de los dos para que viera que no necesariamente tenemos que tener el nombre de esa persona codificado. Así que esto es algo una práctica pues que se le deja al criterio, ¿verdad? De ese personal administrativo. Así que con la presentación, pues les incluyo una pequeña tarea. Si se fijan en la fecha del correo electrónico, pues le doy hasta el sábado, pues porque mañana, a pesar de que es un día que tenemos clase, mañana tenemos el segundo examen de esta clase, así que no quiero cargarlos demasiado con lo que es tareas para entregar, pues porque reconozco que todavía hay estudiantes que no han completado todas las tareas y quiero darle la oportunidad, ¿verdad?, de que puedan trabajarlo y pues porque en términos de tiempo todavía nos encontramos bien. Así que practiquen y prepárense para el examen de mañana.